Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de este curso de estrategias para un aula inclusiva en educación primaria y secundaria, con énfasis en educación física. Vamos a ver un poquito, sí, vamos a hablar sobre la educación física heterogénea e inclusiva. ¿Sí? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es la primera frase de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me parece sumamente importante iniciar con esta frase, ¿sí? Es una frase breve, pero súper amplia, que implica muchísimo proceso, muchos cambios, muchas interrogantes de pronto, y más en nuestro ámbito, ¿sí? En la docencia y sobre todo cuando tenemos eh, en el día a día una sala de clase con diversidad funcional. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito, vamos a hablar que realmente la educación física no solo se trata de un espacio en el proceso integral de la formación de nuestros chicos, sino que es un derecho que se tiene que garantizar para que todos todas y todos, desde la inclusión y la participación, eh, tengan sus beneficios, ¿sí? Y los llevemos en la práctica. Realmente en la diversidad, en cuanto a lo que respecta a la diversidad, en las aulas inclusivas, la palabra heterogeneidad es algo que resuena mucho últimamente y sobre todo en los diseños curriculares, en los proyectos institucionales, en los debates académicos y en las investigaciones. Entonces vamos a ver un poco ese enfoque pedagógico de las aulas heterogéneas que contempla la diversidad como una condición inherente del ser humano y por lo tanto un valor a respetar. Por eso esto comprende que cada persona nace con una carga biológica y diferente y se desarrolla en múltiples contextos sociales, culturales, económicos, educativos, sociales, como bien decíamos al inicio, es algo que más nos resuena porque forma parte de nuestro día a día. Entonces, vamos a conceptualizar un poco, ¿sí? Sobre lo que es realmente eh, la inclusión, que es nuestro foco, ¿sí? La inclusión, la discapacidad. Entonces, la palabra como tal proviene del latín, ¿sí? Inclusio o inclusiones. Entonces, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino que una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y las comunidades. Esto lo dejó por asentado la UNESCO en el año 2005. Por otra parte, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Más adelante vamos a ver los tipos de restricciones, los tipos de deficiencias. Entonces, las deficiencias son afecciones o lesiones que afectan a una estructura o una función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en las situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Esto lo dijo la OMS en el año 2001. Entonces, como bien decíamos, en simples términos, las deficiencias son las afecciones o lesiones. Podría ser una deficiencia de pronto a consecuencia de un accidente, una
fractura, ¿sí? Una amputación de, de los miembros inferiores, de uno o de ambos, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Me limita a realizar ciertas actividades o a ejecutar tareas, a acceder a algunos espacios públicos, ¿sí? Entonces, eh, estas son, entonces, la, ahí se genera la discapacidad, ¿sí? Porque es un fenómeno ya que refleja una interacción, ¿sí? Yo, eh, de manera restrictiva me relaciono con la sociedad, entonces ahí se genera la discapacidad. Entonces, en lo que respecta a la educación física inclusiva, tenemos la educación física inclusiva, sería una filosofía, una práctica que asegura que todos los individuos, independientemente de su edad, de su habilidad, tengan iguales oportunidades de práctica en la actividad eh, física o en la educación física. Em, También menciona los factores que me van a garantizar los éxitos de la educación física inclusiva, ¿sí? Productos y recursos materiales, accesibilidad en el entorno, adaptaciones de las actividades, apoyos y relaciones, actitudes positivas, servicios, sistemas organizativos y políticas. Vamos a estar viendo cada uno de ellos a lo largo del desarrollo del curso, ¿sí? La parte organizativa, quizá y legislativa, ya lo estuvimos viendo en la primera sesión. Y los demás puntos vamos a ir reconociendo, como dije ya, en el desarrollo del curso. En lo que respecta a la actividad física adaptada, nos dice que una forma, es una rama profesional de las ciencias de la kinesiología, la educación física, deporte y movimiento humano que se dirige a las personas que requieren adaptación para participar en el contexto de la actividad física. La ciencia de la actividad física adaptada es la investigación y transferencia dirigida a personas de todas las edades desatendidas por las ciencias del deporte en general, desfavorecidas en recursos o sin poder acceder a las mismas oportunidades y derechos de la actividad física. Los servicios de apoyos de actividad física adaptada se proporcionan en todo tipo de entornos. Por lo tanto, la teoría y la práctica se relacionan con las necesidades y los derechos de los programas de actividad física adaptada. ¿Qué pasa aquí? Entonces ya vimos cómo la educación física inclusiva vela por asegurar la participación de todo el alumnado, independientemente de su habilidad, de su edad, ¿sí? ¿Y qué pasa con la actividad física adaptada? ¿Sí? Básicamente son los deportes que normalmente vemos y si nos ponemos a pensar, todos los deportes se adaptan al clima, se adaptan en tiempo, en reglas y tal. Entonces, eh, básicamente todos los deportes son adaptados, pero ¿qué pasa cuando la adaptación eh, lo realizamos siempre va a depender de cuál es el fin de la adaptación. Están las adaptaciones que le hacemos a las reglas o al tiempo o al clima o al modo de realización en cierto deporte para que participen las personas de edades avanzadas, niños. Sí, en este caso, nosotros nos vamos a enfocar en las adaptaciones que se le realizan en los deportes o la actividad física para el impulso o el desarrollo de la inclusión, ¿sí? Entonces, vemos, como decíamos al principio, la homogeneidad o la heterogeneidad en la educación física. En cuanto a la heterogeneidad, se refiere que cuando se pretendan lograr objetivos en el ámbito afectivo social relacionados con la cooperación, la convivencia, la comunicación, la solidaridad, la igualdad, la participación, la integración, tolerancia, respeto,
¿sí? Aprender a aprender, cuando se formen grupos heterogéneos, lo importante es que no será tanto el resultado o bien el ganar o perder, no dependerá del nivel de la habilidad. En estas situaciones el uso de la competición tendrá un marcado carácter educativo. Y también buscar las situaciones de aprendizaje en donde, donde el cambio de pareja sean casi constantes, con ello el alumno debe interactuar con todos los niños y niñas de su clase. Entonces, vemos aquí de qué manera se comporta una clase heterogénea, una didáctica heterogénea, ¿sí? Hay bastante socialización, el componente competitivo no, no, no importa mucho, ¿sí? Se apunta más a la participación, a la empatía, a la igualdad de participación. Y entonces, cuando estamos hablando de una sala de clase homogénea o una didáctica homogénea, es cuando se busca lograr objetivos o competencias encaminados preferentemente al desarrollo o aspectos afectivos individuales y sociales, la autonomía, la iniciativa personal, cuando se busca propiciar situaciones de alto aprendizaje en los niños de mayor nivel físico y de habilidad motriz, o bien favorecer un número de participantes o interacciones en un juego de los niños de menor nivel, ¿sí? Realmente mi recomendación personal es acudir a la, la metodología heterogénea o la metodología homogénea según la necesidad que vayamos viendo en nuestra clase. Es súper útil para la integración, para generar empatía, ¿sí? Trabajar con la heterogeneidad, porque como bien decíamos, fomenta mucho la convivencia, la comunicación, el grupo es mezclado, hay niñas y niños juntos, jugando, compartiendo, no hay un carácter competitivo, ¿sí? Por lo menos eh, en lo que respecta al disfrute de la actividad, es algo que tenemos 100% asentado. No digo con eso que en la homogeneidad no estamos logrando eso, pero como dice ahí, apunta más a la autonomía personal, a fomentar justamente empoderarle a los chicos, a que puedan expresarse, tanto verbal como físicamente. Entonces, ambos son bastante buenos de acuerdo a los objetivos que yo voy a ir buscando. Entonces, como decíamos, se trata de encontrar un equilibrio entre lo común y lo diverso. Sí, todos tienen derecho a obtener una buena educación y para que eso sea posible es necesario contemplar los puntos variados, puntos de partida para encarar la enseñanza, ¿sí? Atendiendo las diferencias y sus implicaciones, pero sin dejar atrás el contenido crucial a aprender. Entonces, en medio de lo que me dicta el currículum, de lo que me exige la institución, también vamos a estar fomentando eh, la inclusión, la empatía, la socialización. Y bueno, finalmente concluimos que da igual el estilo de enseñanza que se utilice, pero hay que buscar la socialización. Eh, Valga la redundancia, pero me gustó destacar esta parte de este Congreso Internacional de Educación Física y son palabras del profesor Miguel Ángel Delgado Noguera, entonces me gustó plasmarlo aquí, que es básicamente lo que resume este primer apartado. Entonces vamos a ver los principios de la educación física que primero nos dice
mantener la programación de referencia, propiciar la compensación de la diversidad, seleccionar tareas inclusivas, adaptar tareas y juegos habituales, aplicar métodos inclusivos de enseñanza, introducir el deporte específico y adaptado para todos. Entonces, primer punto, mantener la programación de referencia, ¿sí? Mi planeamiento, tal. Luego, propiciar la compensación de la diversidad, hacer que mi clase sea diversa, que tengamos variación de actividades, apuntar a realizar tareas inclusivas, ¿sí? Vamos a ir viendo de qué metodología sustentarnos para poder propiciar justamente estas tareas inclusivas, cómo vamos a adaptar estas tareas, los juegos habituales, de pronto podemos adaptar de manera eh, en las reglas del juego o adaptar los materiales para justamente eh, como iba diciendo anteriormente, el punto anterior, sí, compensar la diversidad, seleccionar tareas inclusivas. Entonces, con un simple cambio de metodología o plan de acción de las actividades o un mínimo cambio en el material de juego, ya se puede cumplir muchos objetivos. Aplicar métodos, también a solucionar lo que recién decíamos. Y bueno, vamos a estar también viendo cuáles son esos deportes que podemos adaptar o los deportes alternativos que tenemos de posibilidades para trabajar con los estudiantes. Vamos a ver sobre las estrategias. ¿Sí? Las estrategias didácticas son un proceder en el que se sistematiza de manera flexible una serie de procedimientos determinados intencionalmente para propiciar el aprendizaje significativo, que es el comprensivo, y el estratégico, que es el que está planeado y regulado. ¿Sí? Y que bueno, esto favorezca la participación dinámica y comprometida de los educandos. Todos nosotros los profes y las profes. Bueno, vamos a ver un poquito sobre los ajustes razonables. Sí, los ajustes razonables son procedimientos que garantizan que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo puedan acceder al currículum en equidad de condiciones y oportunidades, favoreciendo su aprendizaje y participación. Esto obedece a nuestra ley, lo estuvimos viendo también en la primera sesión, a nuestra ley 5136, ¿sí? De la educación inclusiva y los ajustes razonables. Los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que se llevan a cabo cuando se requieren con el fin de garantizar a las personas el goce del ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Se realizan porque no siempre será posible diseñar y hacer todos los productos o servicios de tal forma que puedan ser utilizados por todo el mundo. ¿Qué nos dice básicamente esto? Que los ajustes se realizan según la necesidad y según el momento, según las características del estudiante, ¿sí? Para justamente dar respuesta a su necesidad educativa o a las necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces vamos a ver que, bueno, antes de pasarme, es importante mencionar que de acuerdo a la situación estos procedimientos van a cambiar. ¿Sí? Por eso dice que es individual, que no se puede utilizar para todo el mundo. Entonces vamos a ver primero su clasificación. Tenemos el de ajuste de acceso externos al aula, que son los ajustes físicos, las rampas, los mobiliarios, ¿sí? El comunicacional, carteles, pictogramas, intérpretes, eh, entre otros. Vamos a estar viendo después cada uno de ellos de qué se tratan, ¿sí? Entonces luego tenemos
Los ajustes curriculares que son significativos y no significativos. Los significativos son cambios en el currículum y los no significativos son cambios en la metodología. Entonces, como decíamos, existen diferentes tipos de ajustes razonables que se pueden implementar en las escuelas y en las aulas, dependiendo de esto, por supuesto, de las características, las necesidades de los estudiantes. Y acá están algunos de ellos. Dice, en la realización de las actividades, en los materiales, en el currículum, en la organización de la jornada escolar. Ahí estamos hablando del tiempo de la jornada escolar, en la infraestructura y en los espacios, el de acceso físico, y en la comunicación e información. En lo que respecta a la realización de las actividades, es hacer demostraciones de las actividades a realizar, ubicar al alumno en un lugar estratégico del aula para favorecer su participación, utilizar señas o símbolos para representar una actividad, emplear audios como forma para representar contenidos, utilizar alternativas de evaluación como la oral o el momento de evaluar, en el momento de evaluar a los estudiantes. En cuanto a los materiales, tenemos adaptar los materiales y los espacios con relieve, usar letras en macrotipo, lupas, hacer adaptaciones en los lápices, en las tijeras, construir tableros, agendas visuales con anticipación de las rutinas, actividades, utilizar objetos de referencia que le anticipen al niño qué va a suceder, emplear diccionarios eh, para comprender. Un momentito. Em, Muy importante, para la comprensión de las emociones o situaciones en doble sentido. Preferentemente anular de pronto algunos chistes que de pronto les pueda resultar complicado procesar, ¿sí? Pero con respecto a las emociones es muy, muy necesario trabajar de pronto con los pictogramas, dibujos, ¿sí? Seguimos. En el currículum, adaptar las secuencias de contenidos de diferentes asignaturas, diseñar actividades y materias de apoyo, adecuar los criterios de evaluación acorde a las características y necesidades de los alumnos. En cuanto a la infraestructura y los espacios, adaptar pasamanos, sanitarios, colocar señalizaciones, colocar contrastes, ¿sí? Contrastes visuales en las ventanas. Tenemos en la comunicación e información, usar gráficos, fotografías, dibujos, pictogramas, palabras o letras, gestos o mímicas, poner señalizaciones en braille, en diversos espacios de la escuela. En la organización de la jornada escolar, modificar los horarios de algunas clases con el acomodo de los alumnos en distintos salones. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima sesión.